Hola, mi nombre es Sofía Grille, yo soy docente de la Cátedra de Hematología del Departamento Básico de Medicina. En este video les voy a hablar de gránulo monopoiesis. Como ya han estado viendo en los videos previos, la leucopoiesis es el proceso mediante el cual se forman los leucocitos o glóbulos blancos. Es un proceso que ocurre a nivel de la médula ósea y luego que las células están maduras pasan a la sangre periférica. ¿Cuáles son las células que se forman tras este proceso madurativo? Bueno, son los granulocitos, de los cuales encontramos tres tipos: los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos, los monocitos y los linfocitos. En este video nos vamos a ocupar de cuál es el proceso de formación de los granulocitos y monocitos, o sea, la gránulo monopoiesis. ¿Cuál es la función de estos leucocitos? Bueno, tienen múltiples funciones bastante complejas que van a ir viendo a lo largo del curso, pero en forma muy resumida y esquemática, son la primera línea de defensa contra el organismo, tienen capacidad de fagocitosis, son fagocitos de los elementos extraños, participan en la destrucción fisiológica de los eritrocitos y en la conservación del hierro, son un mecanismo de defensa frente a microorganismos, tienen funciones de bacteriólisis, fagocitosis y función inmunológica bastante compleja. Con respecto específicamente a la granulomonopoiesis, ya habrán visto algo sobre hematopoiesis en general. Si nos centramos en esto, vemos que tienen un progenitor común a línea linfoide y mieloide, que luego va a dar lugar a un progenitor común mieloide. Y este va a dar lugar, por un lado, a un progenitor de línea megacariocítica y eritrocítica, pero por otro lado, al que nos interesa en este momento, a un progenitor común de línea monocítica y granulocítica, que va a dar lugar o a toda la línea mieloide de tipo mieloblasto y formación de granulocitos, o a la línea monocítica. Con respecto a la granulopoiesis, la formación de los granulocitos es lo que ocurre a nivel medular. Las células de la granulopoiesis representan aproximadamente entre el 60 y el 65% de todos los elementos nucleares medulares, son las células más abundantes a nivel de la médula ósea. Y se distinguen al microscopio óptico diferentes estadios madurativos que le han ido dando lugar al nombre de esta célula. Tenemos el mieloblasto, que es el primer elemento morfológicamente identificable a nivel medular. Luego pasa a estadio de promonocito, luego se diferencia a mielocito, que es el último elemento con capacidad mitótica, posteriormente metamielocito, las células en banda o callado, y luego los neutrófilos. Los neutrófilos son los elementos más maduros que circulan en la sangre periférica y donde van a cumplir su función fundamentalmente de fagocitosis y bacteriólisis. Los mieloblastos, intentando ahora describir un poco las características morfológicas de todos estos estadios madurativos, el mieloblasto es una célula grande, con un núcleo de gran tamaño, con una alta relación nucleocitoplasmática, con nucleolo evidente, entre 2 a 3 nucleolos, con un núcleo que tiene una cromatina laxa, citoplasma basófilo, como lo ven acá, y escaso, y granulación azurófica, o a veces no tiene granulación. El promielocito es el último precursor granulopoiético indiferenciable, mide entre 16 y 25 micrómetros, es una célula de gran talla, es la célula de mayor tamaño, tiene un núcleo grande, redondeado y excéntrico, tiene mayor citoplasma que el mieloblasto, tiene 1 o 2 nucleolos y granulación azurófila primaria. El mielocito es un poco más chico, tiene un núcleo redondeado, cromatina condensada, sin nucleolo, un citoplasma acidófilo, una granulación primaria azudófila en menor tamaño, en menor cantidad, y una granulación ya secundaria. Este estadio adquiere la granulación secundaria. Si vemos un poco en general cuáles son las características que se van adquiriendo a lo largo de la maduración, vemos que a lo largo de estos estadios madurativos hay una reducción de la relación nucleocitoplasmática, con desaparición de los nucleolos, la cromatina se va condensando, primero aparece la síntesis de gránulos primarios o azurófilos que se ve en el estadio de promielocito, y luego la aparición de granulación secundaria o específica que se ve en el estadio de mielocito. Luego tenemos el metamielocito, que es una célula de menor tamaño, de 10 a 15 micras, con un núcleo que, como ven en esta foto, es arriñonado, con granulación secundaria que predomina francamente sobre la primaria. Posteriormente, la etapa de callado, este núcleo se vuelve más arriñonado,
La relación núcleo-citoplasmática es muy baja, como ven, predomina francamente el citoplasma. El núcleo es excéntrico, se ve la granulación específica y corresponden entre 2 al 5% de los leucocitos en sangre periférica, porque este estadio madurativo puede pasar a la sangre periférica. Y luego tenemos el neutrófilo, que es una célula entre 9 a 12 micras, con un núcleo segmentado, con cromatina condensada, con un citoplasma granular, y bueno, son los leucocitos más frecuentes de la sangre periférica, corresponden al 60-70%, y tiene una vida media de 10 días aproximadamente. Así como lo describimos todas esas etapas madurativas para la línea del neutrófilo, que es esta que está aquí, lo mismo ocurre para los eosinófilos y los basófilos, ¿no? Tienen un mieloblasto que es común, luego está el promielocito, que es donde se adquieren los gránulos primarios, que son iguales para las tres líneas, y posteriormente cada una de estas líneas van adquiriendo sus características y estadios madurativos en forma similar. Lo que diferencia un linaje del otro es la presencia de los gránulos específicos secundarios, que son distintos para la línea del basófilo, del eosinófilo o del neutrófilo. Los neutrófilos, estos gránulos secundarios, se caracterizan por tener enzimas lisosima, lactoferrina, gelatinasa y la proteína captadora de vitamina B12. Para los eosinófilos tienen la proteína básica mayor y la proteína catiónica. Y para los basófilos tienen proteoglicanos como heparina y condroitinsulfato. Estas son las sustancias predominantes, si bien hay otras, y que tienen que ver con las funciones específicas de cada uno de estos granulocitos. Y son distintas entonces en cada tipo. Los gránulos primarios o azurófilos son iguales en los tres tipos celulares y tienen un alto contenido en hidrolasas ácidas, como mieloperoxidasa, lisosima, fosfatasa ácida y otras, y mucopolisacáridos sulfatados. La mieloperoxidasa, a modo de ejemplo, es una enzima que además se utiliza para el diagnóstico, por ejemplo, cuando tenemos neoplasias de estirpe granulocítica y queremos saber si es de este linaje, una de las marcaciones que se utiliza es la mieloperoxidasa. Los neutrófilos, entonces, como dijimos, son los leucocitos más frecuentes, entre el 60 y el 70% de la sangre periférica, tienen una vida media de 10 días aproximadamente, y eso está en relación al turnover celular que ocurre, como vamos a ver, circulan en sangre periférica alrededor de 10 horas y migran a los tejidos cuando son requeridos. Y bueno, las características morfológicas ya las mencionamos. Los eosinófilos fueron descritos por Ehrlich en sangre periférica, son células que característicamente tienen gránulos muy brillantes, son muy fáciles de observar al microscopio y muy lindo de ver. Se les llama así Eos por Eos, que es la diosa del amanecer. Son de un tamaño similar a los neutrófilos, y dentro de sus características más típicas son los gránulos, como dijimos, que son acidófilos, que ocupan todo el citoplasma, que son de color naranja o marrón, y representan el 95% de la granulación, estos tipos de gránulos. Tienen muy poca actividad fagocítica y fundamentalmente intervienen en los procesos alérgicos y en las infecciones contra parásitos y helmintos. Los basófilos, tenemos los basófilos que circulan en sangre periférica, que son células redondeadas con un núcleo con 2 o 3 lobulaciones, que a veces en el microscopio, como ven en la foto aquí, son difíciles de observar porque están tapados por esa granulación que tienen, que es bien típica, es una granulación roja o violeta oscura, y que está arriba del núcleo y a veces dificulta la visualización de los lóbulos nucleares. A nivel tisular, la contraparte del basófilo circulante son las células cebadas o mastocitos, o también llamados basófilos tisulares. Son células de origen hematopoyético que van a nivel tisular, son células redondeadas o alargadas, y tienen una morfología similar al basófilo. El proceso de la granulopoiesis es un sistema altamente regulado, ¿verdad? Porque es muy importante su regulación para la respuesta frente, por ejemplo, a un proceso infeccioso. Este proceso de formación y maduración de granulocitos dura aproximadamente 11 días, de los cuales 7 días están a nivel medular, donde está todo lo que es el compartimento de formación y maduración, y luego pasan a un compartimento de reserva donde permanecen 4 días y están prontos para hacer, actuar en respuesta a los procesos infecciosos, aumentando su número y función. Los factores de la regulación está dada fundamentalmente por factores de crecimiento, que lo que hacen es estimular la división y la diferenciación de estas células de la serie, tanto granulocítica como monocítica.
Dentro de ellas, las más importantes en la regulación de la granulopoiesis son el factor estimulante de colonias granulocíticos monocíticos, el factor estimulante de colonias granulocíticas, la interleuquina 3, la interleuquina 6 y otros como vamos a ver. En este esquema se representa la regulación de la hematopoiesis en general. Y como vemos, tanto la interleuquina 3, la interleuquina 6 y el factor estimulante de colonias granulomonocíticas son importantes en estimular la diferenciación del progenitor mieloide y a la maduración de este. Luego, si nos centramos en lo que es la granulopoiesis, que es lo que nos referimos ahora, vemos que la interleuquina 4 y la 9 son muy importantes para la diferenciación de la línea basófila. El factor estimulante de colonia granulo monocítico y granulocítico, y así como la interleuquina 8, también otras, ¿verdad?, son importantes en la diferenciación de neutrófilo, y el factor estimulante de colonias granulomonocíticas y la interleuquina 5 en los eosinófilos. Esto es una forma muy resumida porque la red de citoquinas y mediadores que participan de la regulación de la granulomonopoiesis es mucho más, mucho más compleja. Pero en forma resumida, esto sería la regulación. Y dentro de ellas hay una que quiero hacer especial hincapié, que es el factor estimulante de colonias granulocíticas. ¿Por qué hago hincapié en este? Bueno, porque dado sus funciones tan importantes en la granulopoiesis, es un factor que tiene un producto farmacéutico, hay una síntesis recombinante de este factor, la droga se llama filgastrin, y que es utilizado en la práctica clínica para estimular justamente la granulopoiesis. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas de esta droga, de esta citoquina? Bueno, participa en la maduración de línea granulomonocítica, participa en la diferenciación con compromiso del linaje, estimula la proliferación de la línea, favorece la sobrevida inhibiendo la apoptosis, determina una activación funcional de los granulocitos, y tiene una función conocida actualmente que permite la movilización de stem cells y de progenitoras de médula ósea a sangre periférica. Sus usos en la clínica son fundamentalmente estos, ¿verdad? Es utilizado para aumentar el recuento de neutrófilos en sangre periférica en pacientes que tienen neutropenia, por ejemplo, y también, entre otras funciones, pero también otra de las funciones que tiene es en el trasplante de médula ósea, porque facilita la movilización de stem cells y progenitoras que están ancladas a la médula ósea, permite su circulación en sangre periférica, y entonces desde ahí la captación a través de aféresis para lo que se llama la cosecha de progenitores para el trasplante de progenitoras hematopoiesis. Eso en cuanto a granulopoiesis. En cuanto a monopoiesis, bueno, la monopoiesis, como ya vimos, como ya nos referimos, tiene un progenitor común, granulocito monocito, y que va a dar lugar a lo que es el monoblasto. Posteriormente, se diferencia el monocito, vamos a ver ahí los estadios intermedios, y va a dar lugar luego el monocito circulante, cuando pasa a los tejidos se convierte en macrófago. Son células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y son de un origen mieloide bien establecido. Estos son los estadios madurativos de la monopoiesis. En forma similar a como vimos para la línea granulocítica, tenemos un precursor, que es el monoblasto, que es una célula grande y redonda, con una cromatina laxa, con nucleolos evidentes, y un citoplasma basófilo, menos abundante. Luego tenemos el estadio de promonocito, que es una célula entre 15 y 20 micrómetros, con un núcleo irregular, que en general es plegado, y se le ve aquí el pliegue que tiene el promonocito, puede tener nucleolos, la cromatina se comienza a condensar, el citoplasma es más abundante que en el monoblasto, y basófilo, y finamente granular. Luego tenemos el monocito maduro, que tiene un núcleo irregular, plegado, sin nucleolo, a veces en forma de herradura, con una cromatina densa y un citoplasma granular vacuolado. Y cuando va a los tejidos se transforma en macrófago o en histiocyto. En la foto se muestra un ejemplo de un macrófago a nivel medular, pero dependiendo de su localización, muchas veces adquieren nombres diferentes, como por ejemplo en el hígado, las células de Kupffer, o macrófagos a nivel de otros tejidos. La regulación de la monopoiesis es similar a lo que vimos para la granulopoiesis.
hacer especial hincapié en el factor estimulante de colonias granulomonocíticos y en el factor estimulante de colonias monocíticos como dos citoquinas importantes en la diferenciación y de los monocitos. También, obviamente, como dije, para la línea granulocítica, hay otras citoquinas que participan de este proceso tan complejo, pero estas son las dos más importantes que queremos destacar. Bueno, eso es todo.